Shabbat Shalom, amada familia y todos los que nos puedan estar acompañando vía Facebook o YouTube. Aquí estamos transmitiendo desde Miami el ministerio familiar, la casa de mi Padre eterno, Beit Aviat. La porción de la semana está compuesta por dos parashat, la parashat Matot y la parashat Masei. Y con estas dos parashat culminamos el libro de Bemidbar, el libro de Números. Se encuentra a partir del capítulo 30 hasta al final del capítulo 36. Matot significa tribus y Masei, jornadas, viajes, travesías. En cuanto a la temática de este estudio de hoy, de manera general, ¿no? Cuando nos comprometemos con Hashem y nuestras prioridades no tienen el orden correcto, rompemos la unidad del pueblo causando un desaliento que aparta el corazón de las promesas que Hashem nos ha dado a través de Yeshua HaMashiach. Dentro de los puntos que vamos a tratar, vamos a ver el valor de la palabra dada, la importancia de compartir las cargas en unidad, vamos a hablar un poco del desaliento y las prioridades que debemos tener como creyentes, ¿no? Comencemos por el valor de la palabra dada, en este caso de un voto o un juramento ante Hashem. Y leemos en el capítulo 30, versículos 1 y 2. Entonces Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Hashem ha ordenado. Si un hombre hace un voto a Hashem o hace un juramento para imponerse una prohibición, no profanará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. El Señor no nos obliga a que nosotros tengamos que hacer juramentos o tengamos que hacer votos. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de la importancia que tiene el hacer un voto ante Hashem o un juramento. En este caso, se está refiriendo a votos que corresponden a prohibiciones. Por ejemplo, yo hago un voto de que voy a dejar de beber vino por un año. El vino está permitido por la Torá, como dijo Dominic, bajo ciertos parámetros, o sea, con la función de alegrar el corazón o con la función de recordar a nuestro Señor Yeshua HaMashiach que derramó su sangre por nosotros. Pero cuando yo hago un voto ante Hashem, lo importante que tiene este voto es que prácticamente convierte al vino que yo me estoy absteniendo como si fuese cualquier otro alimento prohibido. Y si nosotros rompemos ese voto o rompemos un juramento, pues se nos toma en cuenta por pecado. Cualquier persona que toma un sorbo de vino no es pecado, pero para el que hizo un voto sí es pecado, porque para esa persona es un producto prohibido. Entonces la palabra tiene un valor muy grande. Tengamos mucho cuidado con los compromisos que asumimos ante el Señor. De igual manera, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los compromisos que asumimos con las demás personas. En tiempos pasados, en Venezuela, pues la palabra tenía mucho más valor que hoy en día, donde se profana cualquier compromiso
de una manera muy ligera. Vemos aquí en los Estados Unidos que en muchos sitios todavía la palabra de una persona es como si fuese un contrato, tiene un valor enorme y eso es bonito y eso es importante, porque habla de compromiso, de lealtad, de fidelidad, ¿no? Y una de las mayores riquezas que un ser humano tiene es su buen nombre. Mucho más, por supuesto, si el compromiso es con el Eterno. Seguimos leyendo y el Señor es el que nos da el ejemplo de todo lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Cuando Hashem le hizo la promesa a Abraham, y leemos en Hebreos 6, 13, 14, le dijo, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y dijo, por mí mismo he jurado, declara Hashem, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. La ley, la Torá, fue dada 430 años después que estas promesas. Y cuando el pueblo de Israel, nuestro pueblo, incumplió en más de una oportunidad que Hashem le dijo a Moshe, mira, voy a destruir este pueblo, el argumento principal que Moshe esgrimió en oración delante de Hashem para que esto no sucediese fueron las promesas inmutables, eternas y fieles de Hashem que le había dado a Abraham, que posteriormente le confirmó a Isaac y a Jacob. Es por eso que hoy en día estamos aquí leyendo la Torá, estudiando la Torá, somos parte del pueblo de Israel y Dios nos ha hecho parte de su pacto. Porque Dios cumple su palabra. Lo que Él dice, lo hace. Y aunque nosotros seamos fieles, Él es siempre fiel. Ahora, ¿cómo es el ser humano? El ser humano miente, el ser humano es inconstante, el ser humano constantemente se arrepiente, y nos lo confirma el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Entonces, una de las características de la persona que es necia es que no cumple sus votos con Dios. No seamos necios nosotros. Ahora fíjense, cuando el Señor nos dio su Torá, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Lo vemos en Shemot, Éxodo 24:3. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Hashem y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Hashem ha dicho. Ese fue nuestro compromiso. Y dice la palabra que ese compromiso fue para los que estaban ahí presentes y para los que no estaban ahí presentes, es decir, para nosotros también que hemos, digamos que, confiado en la misma fe que Abraham y hemos adoptado el mismo contrato que adoptaron en el monte Sinaí el pueblo de Israel. Por lo tanto, este compromiso también nosotros lo hemos asumido. Ahora vamos a continuar viendo en el capítulo 32 de Números la historia de lo que aconteció con 2 de las tribus o 3 de las tribus
y la importancia que tiene el cumplir o no los compromisos para con la unidad del pueblo de Dios. Entonces pasamos al segundo punto, que es compartir las cargas en unidad. En Números 32:6 dice, pero Moshe dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? Recordémonos que ya estamos a punto de entrar en la tierra prometida, ya han pasado 40 años en el desierto y estamos en los preparativos finales para conquistar la tierra. Cuando llegamos al río Jordán, teníamos que cruzarlo para llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero la tribu de Gad y la tribu de Rubén vieron que esas tierras eran muy buenas tierras y no querían cruzar el río Jordán a la tierra prometida. Inmediatamente cuando le proponen esto a Moshe, Moshe les hace la pregunta. O sea, que todas las demás tribus van a ir a la guerra y ustedes se van a quedar aquí. ¿Qué nos dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2? Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Mashiach, de Cristo. Esto es una ley. Nosotros no podemos aislarnos, no podemos dejar solos a nuestros hermanos en la fe mientras están llevando cargas, necesidades, y cualquier dificultad o prueba. Por lo tanto, lo que estaban haciendo Rubén y Gad eran ir en contra de la ley de Mashiach. En Efesios 4:13 se habla de la importancia de mantener la unidad. Y esta unidad se mantiene compartiendo las cargas. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Esa es la meta, ese es el objetivo. Y ese objetivo solamente se puede lograr y perfeccionar cuando tenemos un sentido de unidad nacional, cuando tenemos un sentido de unidad como pueblo, cuando tenemos un sentido de unidad como cuerpo. Luego, en los versículos 15 y 16 se nos dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Mashiach, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea, no solamente tenemos que estar unidos, sino que tenemos que estar unidos de verdad, en corazón, en amor. No simplemente por obligación, sino en amor. Tomando en cuenta que Mashiach, siendo nosotros pecadores, nos amó primero. Él es nuestra inspiración. No podemos esperar que nos amen a nosotros para nosotros andar en amor. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, hablando de Yeshua. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No solamente que no podemos hacer nada, sino que corremos grave peligro. Ahora vamos a continuar integrando todos estos temas y vamos a hablar del desaliento. Porque el no compartir las cargas produce desaliento. El no compartir las cargas nos divide.
en Números 32, 6, ya lo leímos. Vamos a continuar con los versículos 7 y 8. Moshe le dice a Rubén y a Gad, a las dos tribus: ¿por qué desalientan a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que Hashem les ha dado? O sea, ese desaliento socava la promesa que Dios ha dado en cada una de las personas que están comprometidas a lograr el objetivo. Esa falta de compromiso y de no compartir las cargas compromete el objetivo final, que es conquistar la tierra prometida. Y entonces Moshe les continúa diciendo: esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. ¿Cuándo fue eso? Cuando quisieron explorar la tierra prometida, y a Moshe le pareció una buena idea, y Dios ya le había dicho todo lo que tenía preparado para ellos, pero ellos querían como que verlo con sus propios ojos, tenían miedo, y vinieron de la tierra prometida y dieron un mal reporte. Las personas se desalentaron y la consecuencia de eso fue que se quedaron 40 años dando vueltas por el desierto. Y murieron en el desierto esa generación. Entonces, desalentar es socavar la fe de las demás personas y la nuestra propia. Les tengo esta imagen para que se imaginen lo que es el socavar. Fíjense que cuando se socava la fe, se abre como huecos o se va afectando la base sobre la cual nosotros estamos parados. Y la base de nuestra vida es la fe en el Mesías y en su palabra. Y si alguien empieza a desalentarnos, y estamos hablando principalmente del propio pueblo de Dios, porque del mundo no podemos esperar otra cosa. Del mundo siempre tenemos que esperar desaliento, malas noticias, angustia, tribulación. El problema es cuando dentro de nuestro propio pueblo nos estamos desalentando los unos a los otros. Entonces socavamos la fe, y aunque ese árbol se ve y esa parte de arriba se ve sólida, pues en cualquier momento se va a terminar cayendo. Continuamos con los versículos 10 y 11. Y entonces Moshe, recordándoles lo que había pasado con el incidente de los espías, le dice: y la ira de Hashem se encendió aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años hacia arriba, que eran los que estaban aptos para la guerra, verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, porque no me siguieron fielmente. Por lo tanto, fe es exhibir fidelidad al único fiel, que es Hashem. Y luego en los versículos 14 y 15, y aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira de Hashem contra Israel. Pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Imagínense la gravedad del planteamiento que estaba haciendo Rubén y Gad. Era volver a caer en el mismo error que les había costado 40 años. Pero ya cuando tú eres reincidente, como es en la justicia aquí en los Estados Unidos, tú robas, te metes preso, sales por libertad condicional, pagas una fianza, vuelves a hacer el mismo delito, bueno, ya no te van a dar fianza y ya te van a condenar con una condena más fuerte que si nada más que la primera vez, mucho más fuerte. La condena aquí era la destrucción total del pueblo de Israel. Ahora, en cuanto a la aplicación práctica nuestra en el día de hoy, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cualquier mentira, con cualquier falsa doctrina
que puedan estar socavando nuestra fe, como lo dice Pablo en 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos, algunos de los creyentes apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por ejemplo, un espíritu engañador y una doctrina de demonios que se ha introducido en muchas iglesias, entre comillas, es sacerdotes homosexuales, pastores homosexuales, rabinos homosexuales, o aunque no lo sean, que estén de acuerdo y ejecuten matrimonios de personas del mismo sexo. Eso es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque socava la fe, socava la palabra de Dios y socava la vida. Porque las personas del mismo sexo no pueden procrear, no pueden mantenerse, no pueden dar vida. Y eso es todo lo contrario a lo que Dios es, que Dios es vida. En Hebreos 3:12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y tenemos que saber separar lo que son las personas y la manera en que las personas practican la fe y lo que es Dios. Las personas se desvían. Las personas muchas veces se apartan de Dios. Las personas que a veces pensamos que están más cercanas. Las personas nos desalientan. Pero, ¿qué culpa tiene Dios de que las personas que dicen que son practicantes de la fe realmente no se compagina su manera de actuar con lo que dicen o con lo que Dios dice en su palabra? Entonces, muchas veces terminamos castigando a Dios por lo que hacen las demás personas. Y eso es injusto, y no solamente que es injusto, sino que no es verdadero. Dios es verdadero. Entonces, termina formándose como una costra, como una dureza en nuestro corazón. Esa dureza nos aparta de todo lo que se refiere a Dios. Pero la culpa ¿de quién es? ¿De Dios o de las personas que no dan buen testimonio del amor de Dios? Meditemos en eso. En Lucas 8:13 habla también de otra de las razones que nos desalientan y que hace que no seamos constantes. Dice, y aquellos sobre la roca, hablando de la parábola del sembrador, son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación o de la prueba sucumben. O sea, cuando nosotros no somos constantes, cuando nosotros tenemos una relación con Dios superficial, tengan la plena seguridad que al momento de la verdad vamos a apartarnos. Como lo hicieron Rubén, la tribu de Rubén y la tribu de Gad en la historia que estamos leyendo. Ahora fíjense, es muy duro cuando el desaliento viene de adentro, de nuestra propia familia, de nuestros propios hermanos en la fe. En 1 de Samuel, en la historia donde Goliat estaba retando a todo el pueblo de Israel, cualquiera que fuera valiente y pelear contra él. Y de esta manera, en una batalla, dirimir cuál de los dos pueblos iba a servir a quién. Si los filisteos a Israel o Israel a los filisteos. Entonces, David, que era un pastor,
que era el menor de todos sus hermanos, que nunca había servido en el ejército, le dijo al rey Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, es decir, de Goliat. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Ninguno de los soldados experimentados, grandes, fuertes, se había atrevido a decir nada. Y vino el más chiquitico, David, y le da estas palabras de aliento a Saúl. ¿Y en qué se basaba esas palabras? Se basaban en creer en las promesas de Dios. Pero, ¿qué le dijo Saúl a David? Saúl, que era el rey: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. O sea, desaliento total, todo lo contrario. Y luego continúa diciendo, hablando David. Y David, ¿cómo le responde al rey Saúl? En función a la experiencia que él tenía en su caminar con el Eterno. Cuando él era pastor de ovejas, él tuvo que enfrentarse a osos, él tuvo que enfrentarse a leones, y a todos los derrotó. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pan comido. ¿Por qué? Porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Él no está diciendo porque yo soy el mejor guerrero, sino se está basando en el pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel y que se ve a través de la circuncisión. Todo el pueblo de Israel ha estado circuncidado, pero ese filisteo no tiene pacto con Dios. Y David añadió: Hashem, que me ha librado de las garras del león, dándole la gloria a Dios, como hablamos en el estudio del libro de Romanos, el que se gloríe en el Señor. Hashem, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y entonces Saúl dijo a David: bueno, ve y que Hashem esté contigo. Saúl reflexionó, rectificó y entonces decidió brindarle todo su apoyo a David. De todas maneras, pues ante el hecho de que nadie había dado un paso adelante, bueno, el único que quedaba era David. Miren, el peor desaliento que podemos tener muchas veces viene de nuestros propios padres. ¿Qué dice Colosenses 3:21? Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Ahora, ¿qué significa exasperar? Bueno, es tener un trato duro, rudo, áspero, que produce irritación en los hijos. Entonces tenemos que tener tacto con el trato de nuestros hijos, porque pudiéramos ser nosotros el principal foco de desaliento. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No dice que, bueno, consiéntelo, sobreprotégelo para que no se ponga bravo nunca. No, no, no. Hay que criarlos con templanza, con firmeza, con disciplina y con instrucción de Dios, pero con una disciplina amorosa, con una disciplina tierna, con sabiduría, como es Dios con nosotros, de la misma manera. Que Dios nos disciplina, pero no para destruirnos, sino para hacernos crecer. Ahora, en Hechos 21, 10 al 11, se nos habla de que el poder de Dios es el que nos alienta en medio de las circunstancias, de la prueba. Y en esta historia está hablando Pablo, que miren lo que le dice el Espíritu de Santidad a Pablo. Y deteniéndose allí en su camino hacia Roma, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos.
y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu de santidad, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Le estaba profetizando que Pablo iba a ser preso en Jerusalén y lo iban a enviar a Roma a ser juzgado. Y no solamente fue juzgado en Roma, sino que fue muerto en Roma. Pero el poder del Espíritu de Dios siempre nos va a decir la verdad, aunque no sea agradable. Pero al final, esa verdad es lo que nos da el aliento y el poder de enfrentarnos a cualquier circunstancia. Por eso es que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo, ¿a qué es lo que más le puede tener temor un ser humano? A la muerte o al desconocer qué hay después de la muerte. Pero Pablo tenía total seguridad y certeza de que el morir era mejor que estar vivo porque iba a la presencia del Señor. Entonces, las palabras del Espíritu de Santidad, aunque eran una profecía que lo iban a agarrar preso y lo iban a llevar a juicio, fueron poderosas para fortalecer a Pablo. Continuando con esa misma historia, dice: al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Miren, cuando ustedes vayan a visitar a un enfermo, si ustedes no tienen dominio propio, es mejor que no lo visiten. Un enfermo no necesita que nosotros vayamos a su lado a echarnos a llorar. Porque lo que un enfermo necesita es palabras de aliento, palabras de fe, el poder de Dios para poder superar cualquier adversidad. Entonces los hermanos de Pablo, ¿qué le dijeron? Bueno, lo desalentaron. Mira, no vayas. Pero si Pablo no va, entonces no va a cumplir lo que le fue profetizado por medio del Espíritu de Santidad. Imagínense. Dice Pablo contestando: porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué pasó? Los hermanos, como Pablo no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Por lo menos reflexionaron y se dieron cuenta de que era voluntad de Dios. Entonces, mejor es que nos callemos antes de ir en contra de la voluntad de Dios. En Mateo 16, 21, cuando Yeshua les estaba declarando a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y la buena noticia, y resucitar al tercer día. ¿Qué sucedió? Tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Yendo en contra de la voluntad de Dios y desalentando a Yeshua. Bueno, por supuesto, Yeshua no se puede dejar, no puede ser tentado por nadie, ¿no? Pero volviéndose él, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando nosotros pensamos en las cosas de los hombres y las hablamos, lo que causamos es desaliento o falsas expectativas. Cuando pensamos en las cosas de Dios y los hablamos, estamos diciendo la verdad y realmente estamos causando aliento a las personas. Por eso el Señor nos ha profetizado en su palabra todo lo que está por suceder y que aunque son cosas fuertes, eso nos anima.
vamos a tocar otro aspecto del desaliento que origina el desaliento en nosotros. Cuando Hashem se le apareció a Moshe, ya teniendo Moshe 80 años, le dice, por favor, le responde Moshe a Hashem, porque Hashem le dice, mira que necesita que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Pero como Moshe había tenido una mala experiencia a los 40 años, que trató de liberar al pueblo, y más bien tuvo que salir huyendo, porque lo iban a matar era él, y nadie le hizo caso, porque las propias personas del pueblo de Israel lo delataron delante de los egipcios de que él había matado a un egipcio. Entonces eso le causó un trauma. Cuando Hashem se le aparece a los 80 años, 40 años después que él estaba tranquilito, criando ovejas, casado en casa de su suegro, Moshe le responde a Hashem, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Detrás de esa aseveración de Moshe, lo que había era un trauma y un miedo a volver a revivir lo que había sucedido antes. ¿Y cómo le responde Hashem? No, Hashem, cuando Él nos habla, nos sana, nos quita los traumas, nos hace superar el pasado. Hashem le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, Hashem? Entonces, mira, Moshe, date cuenta del que te está hablando. Date cuenta del poder que yo tengo. Y si yo te estoy mandando, confía en que yo te voy a dar las herramientas que tú necesitas. Y Moshe, bueno, pudo hacer la obra. Dios lo sanó. Primera de Tesalonicenses 5, 8 al 9. El mejor libro de psiquiatría del mundo es la Biblia. El mejor terapeuta del mundo es Dios, porque es el más efectivo y de paso es gratuito, no cobra nada. Y está disponible, su agenda está abierta para las 24 horas del día para nosotros. No importa que tenga millones de pacientes al mismo tiempo, nos va a dar un trato íntimo y personal a cada uno de nosotros. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Dígame si esas palabras no son poderosas para la sanación de nuestra alma. Si nosotros nos paramos en esta verdad, mira, vamos a dejar de lamentarnos y vamos a dejar de sentirnos como que somos poca cosa. En los versículos 10 y 11 nos continúa diciendo que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué habla de despiertos o dormidos? No solamente habla en el día y en la noche, sino despiertos es vivos y dormidos es después que vayamos a su presencia. Vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, tal como lo están haciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento. Alentarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, apoyarnos. En Hebreos 10, 23, 24 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque nosotros somos fuertes, no, porque Él es fiel. Él, Hashem, el que prometió todas las cosas. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No a la pelea, no a la división, no a la inconstancia, al amor y a las buenas obras. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea de buena para edificación según la necesidad del momento,
para que imparta gracia a los que escuchan. La palabra edificante tiene que ver también mucho con decirla en el momento oportuno, en el tiempo preciso. Entonces, esa palabra imparte gracia. Ya tenemos aquí, estamos en una terapia gratuita de Dios aquí con todos estos consejos que nos está dando. Ahora, volvamos a la historia de Rubén y Gad para que veamos qué fue lo que sucedió. ¿Por qué ellos no querían cruzar a la tierra prometida? ¿Por qué perdieron el foco en las promesas de Hashem? Dice en Números 32, del 1 al 2, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una gran cantidad de ganado. Por ahí ya empezamos a entender el origen del problema. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galad, que era la que estaba justo antes de cruzar el Jordán a la tierra prometida, que en verdad era un lugar bueno para el ganado, mas no para ellos. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moshe, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo. Entonces, ya vemos que ellos tenían el foco ¿en qué? En lo material, en aumentar su ganado, su riqueza, su poderío. Y le dijeron a Moshe, Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Hesbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. Ese es el versículo 3. Es el único versículo que no tiene ningún verbo, nada, solamente tiene nombre de 7 ciudades, 8 ciudades. Después continúa diciendo, la tierra que Hashem conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado. Y tus siervos tienen ganado. Y dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán. Esa era la causa por la cual no querían pasar el Jordán. Menospreciaron las promesas de Dios. Luego vemos en Corintios, 2 Corintios 4:18, que todas las cosas materiales son pasajeras. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En qué enfocaron la vista ellos? No en las promesas que todavía no habían visto, sino en esa tierra que se veía buena. Luego, en el mismo capítulo 32, versículos 16, después que Moshe les hace la reclamación, ellos le dicen a Moshe, entonces ellos se acercaron a él y le dijeron, edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Fíjense, la falsa doctrina hace que nosotros tengamos nuestras prioridades invertidas. Ellos le dicen a Moshe que bueno, ellos van a ir a pelear, está bien, ellos van a ir a pelear. Y dicen que van a edificar, pues, unos corrales para el ganado. Y luego, pues, van a hacer algunas edificaciones para que los niños y las mujeres sean protegidos. Primero, lo material. Primero, el ganado. Después, la familia. Ven que el orden de prioridad en Rubén y Gad estaba invertido. En el versículo 17 dice, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. Entonces, el problema de Rubén y Gad no es que eran unos cobardes que no querían pelear ni le tenían miedo, no, ellos no eran cobardes. El problema es que ellos querían confiar
en sus propias fuerzas, le querían dar prioridad a lo material y no a las promesas de Dios. Nunca confiemos en nuestras propias capacidades, desestimando al Señor en nuestras vidas. El versículo 18 y 19 dice: no volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad. Muy bien, se están comprometiendo, ¿no?, a no dejarlos solos, después que Moshe le hizo el tremendo regaño. Porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán al oriente. Entonces, bueno, está bien, nosotros vamos a pelear, pero eso sí, nosotros después no nos vamos a quedar allá, nos quedamos con este pedazo de tierra que nosotros hemos escogido, no es el que Dios nos quiere dar. Entonces, obedecer sin amor viola la Torá, aunque podamos estarla cumpliendo. No basta una obediencia, sino que la obediencia tiene que ser basada en el amor. Moshe luego les responde como un buen líder, como un buen padre, que corrige y disciplina. Si hacéis esto, si os armáis delante de Hashem para la guerra y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante de Hashem, hasta que él haya expulsado a sus enemigos delante de él, y la tierra quede sojuzgada delante de Hashem, después volveréis y quedaréis libres de obligación para con Hashem y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en posesión delante de Hashem. No es que ese haya sido el deseo de Hashem, que ellos se quedaran en esa tierra, sino que Hashem no nos va a obligar a nosotros a que lo amemos, a que le creamos. No nos va a obligar a que confiemos en Él. Entonces, ustedes se quieren quedar en esa tierra, está bien, pero cumplan con sus hermanos de pelear juntos, en unidad. Él, como ustedes pueden darse cuenta, pone a Hashem de primero. Cuando nosotros estemos haciendo, dándole un consejo a alguien, alentando a alguien, ayudando a alguien, lo primero que tenemos que aconsejarle es que ponga a Dios de primero, que el orden de sus prioridades sea el orden correcto. Luego Moshe continúa diciéndole, y esto es un ejemplo de una manera de sanar a las personas, ¿no? Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante Hashem y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. No es que Dios quiera castigarlos, es que el propio pecado nuestro nos alcanza. Entonces, advertir a nuestros hermanos, advertir a nuestros amigos, es una manera amorosa de alentarlos. Porque lo más sencillo quizás sería decir una mentira, ¿no? Que la gente escuche lo que quiere escuchar y no se percaten del peligro que corren. Pero un buen amigo, un buen hermano, va a decir la verdad. Y la va a decir también de manera tierna. Y la va a decir también en el momento oportuno. Continúa la historia diciendo: edificaos ciudades, primero para vuestros pequeños. Cambió el orden, porque ellos tenían el orden primero el ganado, después la familia. Entonces Moshe los está corrigiendo y le dice: edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas, y haced lo que habéis prometido. Cumplan con su palabra, ¿no? Entonces ya Moshe les está cambiando el orden. Primero Dios, después la familia, después el ganado. ¿Y qué hicieron Rubén y Gad? Los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moshe diciendo: tus siervos harán tal como mi Señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Galaad. Entonces fíjense que ya ellos corrigen el orden. Tus siervos harán tal como mi Señor ordena, el orden de Dios, poniendo a Dios de primero. A los pequeños, a la familia, a las mujeres de segundo y al ganado de tercero. Excelente. Ya vamos por buen camino.
mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como mi Señor dice. Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén diciendo, como Hashem ha dicho a vuestros siervos, así haremos. Excelente. Nosotros cruzaremos armados en la presencia de Hashem a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que seremos juzgados por nuestras palabras. Y cuando nosotros hicimos el compromiso con el Eterno, la mitad del pueblo se fue al monte de la bendición, la otra mitad se fue al monte de la maldición, y el Señor dijo cuáles eran las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, y todo el pueblo dijo amén. Por lo tanto, Rubén y Gad asumieron un compromiso, pero que ellos no cumplieron a totalidad, porque cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, no desalojaron a todos los habitantes como Dios había ordenado. Sin embargo, ellos, no habiendo desalojado a todos los habitantes, regresaron y se instalaron en esas tierras donde ellos querían estar. Fíjense que cuando nosotros nos separamos, nos dividimos, cuando no nos multiplicamos, sino cuando nos dividimos, esa separación genera falta de comunicación. En el libro de Josué y Joshua, capítulo 22, 10 al 11, habla de que cuando Rubén y Gad se devolvieron a la tierra de Canaán, ellos edificaron un altar junto al Jordán, ¿no? Pero era un altar para ellos mantener la fe en el Dios de Israel. No era un altar de idolatría. Claro, cuando los hijos de Israel oyeron decir, he aquí los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel, ellos escucharon eso y se alarmaron. Pensaron que era un altar de idolatría. Y déjenme aclararles algo, porque aquí se introduce a la media tribu de Manasés. La historia es un poco larga, no se la puedo leer toda, pero una de las cosas que hizo Moshe es dividir a la tribu de Manasés y que media tribu se quedara con Rubén y Gad, para que fueran como unos hermanos que estuvieran aconsejándolo, que mantuvieran la conexión con el resto de las tribus. Entonces la tribu de Manasés se dividió en dos. Una parte que fue a habitar en la tierra prometida y otra media tribu que se fue a acompañar a sus hermanos Rubén y Gad para ayudarlos a que no se desconectaran del resto de sus hermanos. Entonces sucedió esto, y cuando los hijos de Israel oyeron esto, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galat, a Pinhas, hijo del sacerdote Eleazar, para poder investigar qué era lo que estaba pasando y para que ellos le dieran una explicación. Y efectivamente le dieron una explicación, y se paró la guerra a última hora, pues. Pero el mensaje es el siguiente: cuando nos dividimos, nos desconectamos, nos dejamos de hablar, nos alejamos, muchas veces se genera una confusión y se generan pensamientos destructivos. Empezamos a darle vuelta a la mente con pensamientos que no vienen de Dios y que no son buenos. En Primera de Crónicas 5, 18 al 24 se narra de que efectivamente Rubén, Gad y Manasés pelearon con las otras tribus, conquistaron y tuvieron el apoyo de Dios mismo, conquistaron tuvieron muchos bienes materiales que pues le quitaron a los que vivían en la tierra de Canaán. Pero, ¿qué sucedió? Cuando se fueron a vivir
en la tierra de Galat, traicionaron al Dios de sus padres, se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual Dios, el Dios de Israel, movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu de Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y los llevó al destierro, es decir, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ellos, esas 2 tribus y media, fueron las primeras que fueron desterradas y conquistadas por los asirios, y las primeras que se fueron desconectadas del resto del pueblo de Israel, porque se mantuvieron alejados, se dividieron, desalentaron al resto de las tribus, socavaron la fe. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:8? Sed de espíritu sobrio, estad alerta, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y en 1 de Tesalonicenses dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y con todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, Hashem es el que nos preserva. El diablo es el que busca devorarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner el orden correcto en nuestras vidas. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, su salvación, la relación con Yeshua HaMashiach, y todas estas cosas serán añadidas. Lo que Rubén, Gad y Manasés se le iba a añadir en cuanto a bienes materiales en la tierra prometida era muchísimo más de lo que ellos estaban viendo en la tierra de Galat. En 1 de Timoteo 3, 4, 5 dice, con respecto al orden de prioridades, primero, Dios. Segundo, hablando de los que llevan al ministerio de la palabra, dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, el orden es Dios primero, la familia segundo. Porque si yo no tengo orden en mi hogar, no puedo pretender liderizar, dirigir, enseñar, aconsejar a otros. Tercero, el trabajo. ¿Por qué? Porque se nos dice en 2 de Tesalonicenses que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y si no comemos, no podemos hacer nada. Nos morimos. Y ya finalizando, el Señor nos habla de la avaricia, que fue el origen del problema que tuvo Rubén y Gad y de la falsa doctrina y la separación. Nos cuenta Yeshua una parábola sobre la avaricia, que está en Lucas 12, del 15 al 17, del 15 en adelante, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré a otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Resumen de las prioridades nuestras. 1, amar a Dios. 2, amar al prójimo. ¿Cuál es el orden dentro del prójimo? La esposa, los hijos, los padres, los hermanos, el resto de la familia, los hermanos de la fe y el resto del mundo. Porque tenemos que tener también un orden en cuanto al prójimo. Yo no puedo amar más a los hijos del vecino que a los hijos míos. O ponerlos primero, me refiero, ¿no? A todos los debemos amar por igual, pero, oye, no lo puedo poner primero. No puedo poner primero a mis hijos que a mi esposa. No puedo poner primero
a mi papá y a mi mamá que a mi esposa. No puedo poner primero a los hermanos de la congregación que a mi propia familia, ¿no? No puedo poner primero a las personas no creyentes que a los hermanos en la fe. Entonces, hay un orden siempre. Luego tenemos el trabajo y después tenemos el ministerio. Otra manera de presentar estas prioridades sería como de abajo hacia arriba, ¿no? Tenemos que tener abajo la base fundamental de nuestra vida, que es amar a Dios. Luego, amar al prójimo sobre la base del amor a Dios. Luego el trabajo sobre la base del amor a Dios y al prójimo. Y luego nuestro ministerio sobre la base del trabajo, del amor al prójimo y del amar a Dios. Y un resumen de las enseñanzas podría ser algo como esto. Tenemos que vivir en el orden correcto de prioridades. Primero Dios, segundo familia, tercero trabajo y cuarto ministerio. Ahora, si nuestro trabajo es el ministerio, entonces es el trabajo y el ministerio, ¿no? B, cumplamos la palabra empeñada con Hashem, haciendo todo lo que nos ordenó, siguiendo el ejemplo de Yeshua en el poder del Espíritu de Santidad. Y yo le agregaría, cumple también tus compromisos con las demás personas. Luego, C, compartamos las cargas manteniendo la unidad de la fe en amor. Compartamos la carga en unidad y en amor, muy importante. Y por último, alentémonos y edifiquémonos los unos a los otros en amor y buenas obras, según las promesas que nos ha dado Hashem. Shabbat, Shalom, y que el Señor nos llene de su gracia y de su paz. Amén.